Jesús García Barriga, enfermero, hombre de bien, hermano de San Juan de Dios, fundador de la obra social de acogida y desarrollo. Mi personaje de hoy, nacido en la localidad malagueña de Ronda, en un año del siglo pasado, nos va a permitir durante casi 60 minutos entrar en su interior, a través de sus vivencias y de cómo ha sabido gestionar su relación dadivosa con el prójimo. Conocí a Jesús hace 30 años en los inicios de su obra social de acogida y desarrollo, y debo de reconocer que aquel programa de televisión Al filo de la vida que se rodó en aquella pequeña sede fue un antes y después en mi carrera profesional de entrevistador. Por eso en la actualidad les puedo prometer que estos minutos serán de ganancia espiritual y humana, que no habrá lugar para el aburrimiento, que posiblemente cuando llegue el final del programa nos habremos quedado con la sensación de que queríamos más, que nos faltaba más. A partir de ahora vamos a entrar en el mundo del hermano Jesús. Les agradezco total atención para que no se nos escape ningún momento de su transmisión de vivencia. Vamos a escucharle. Adelante, Jesús. Jesús, ¿cómo son tus recuerdos de infancia? ¿Cómo recuerdas tu época de niño ahí en Ronda? ¿Cómo lo recuerdas? Pues muy entrañable, porque la vida ha pasado tan deprisa que ahora cuesta remontar. Pero yo soy hijo de labradores. Mis abuelos maternos, sobre todo mi abuelo materno, era labrador. Yo era muy pequeñito cuando ya mi abuelo murió, pero me queda ese recuerdo. Y después mis padres, en una familia de 10 hijos también, me crié en el campo. Y el campo en familia numerosa pues es muy entrañable. Muy entrañable. Los recuerdos son entrañables. Como éramos tantos, pues viví en comunidad, muy en comunidad. Y la comunidad tiene una cosa que es como los cantos rodados, ¿no? Las aristas unos con otros se van rozando y vamos quedando todos como cantos rodados que encajamos perfectamente en cualquier situación que había. Cada uno estaba en su sitio y ocupaba su espacio, ¿no? Y eso es un valor en alza que ahora, por desgracia, casi no se ve. ¿Las Navidades cómo las recuerdas tú como niño? Muy entrañable, muy entrañable. Ya empezábamos, tiempo, ya era Adviento, cuando empezaba Adviento ya nuestros padres empezaban a decir que iba a venir el Señor. No había ningún tipo de catequesis, no tenían una formación religiosa amplia. Pero se hacía un Belén. Pero se hacía el Belén y en torno al Belén se explicaba la catequesis de quién era, por qué nació el niño allí, por qué no sé cuánto, por qué los reyes, por qué los pastores, por qué va. Y esa catequesis... Y había una cena de Nochebuena. Sí, una cena, merienda, y vigilábamos a nuestra madre cuando hacía las torrijas y sabíamos dónde las escondía y algunas le quitábamos. Sí. Ella era más lista que nosotros y ponía las que quería que le quitáramos en un sitio y las otras las guardábamos y no sabíamos dónde. Pero era muy entrañable, son recuerdos muy entrañables. Los reyes ya eran más complicados. La noche los reyes eran más complicados, pero también nos hacían los reyes, ¿eh? Yo recuerdo que mi padre, que era un manita, pues una caja de no sé si era dulce de membrillo,
y le ponía una rueda y una cuerda y un eje y bueno, nos daba aquello. Y parecía que nos habían venido, bueno, ni el oro, ni el incienso, nada en comparado con aquello que lo podíamos cargar y tirar de aquello por todos los caminos. Era muy extraño. Tú, a pesar de ser niño, veías que había pobreza tuya. Sí, en la Andalucía en aquella época no era muy reciente, muy reciente la posguerra, ya se había alejado un poco, pero las secuelas, los lesionados, había muchos lesionados de la guerra, no tanto físicamente cuanto intelectualmente, ¿no? O psicológicamente. Los que eran lesionados físicos, pues uno tenía el estanco, otro tenía una tienda de ultramarinos, que eso Franco lo dejó muy bien arreglado. Pero los otros estaban deambulando porque no se acoplaban a nada, porque su capacidad mental no estaba en condiciones. Y eso ejercía la mendicidad y todos los campesinos pues le daban a razón de las posibilidades que cada uno tenía, pero la comida no les faltaba. Pasaban por la casa y yo recuerdo que tanto mi padre como mi madre la manteca de cochino con una hogaza de pan que partían y untaban la manteca y le daban un bocadillo de aquello con un poco de agua y comían y se alimentaban. ¿Eso a ti un poco te chocaba, te hacía reflexionar de esa pobreza que veías a tu lado? No, cuando uno nace la ve y van evolucionando. Lo que sí, ya según iba pasando el tiempo, esas personas iban siendo mayores y ya las llevaban a un salón que había adjunto al hospital comarcal, que le llamaban una sala de beneficencia. Y entonces ya yo de mayorcillo, yo tendría, cuando empecé a darme cuenta de eso, pues desde los 8 hasta los 12, 13 años, y a partir de ahí que ya estaban más deteriorados y empezaban a retirarlos a esos sitios, ya iba yo a verlos allí, a aquellos sitios estaban peor y ya pues empezaba a atenderlos allí. ¿Tu llegada al colegio cómo fue? Porque claro, estabas en una finca, pues sí, separado de... Nosotros, mis hermanos y yo, algunas de estas personas que estaban, como le digo, de la posguerra, que habían sido maestros, que tenían tenían una formación amplia, mis padres por la noche, después cenábamos al atardecer y después teníamos 1 o 2 horas de clase tenía allí unos carburos de esos que alumbraban y una pizarra, y el señor a cada uno nos iba dando la formación que cada uno de nosotros necesitamos. Aunque había en aquellos cortijos, se empezaron a hacer aquellas escuelas rurales que también podíamos ir, pero en el caso de mi casa, mi padre tenía mucho interés en que tuviéramos una formación lo más sólida posible, y él entendía que esa era la forma, y allí estábamos todos. Y después los hermanos que ya sabían más nos potenciaban lo que teníamos que aprender los más pequeños. Llega un momento en que, tú... Sí, mi hermano ya se casa, mi padre murió, yo tendría 14 años cuando murió mi padre, y ya mi madre estaba delicada después de tantos embarazos, de tanto trabajo en el campo, con tantos hijos, pues entendía que la tenía que llevar a un sitio más cómodo. Y entonces pensé en salir del campo y trasladarme al pueblo, a Ronda, a la ciudad. Bueno, que en aquel tiempo era más pueblo que ciudad. Sí, ya tenía claro, era muy rural, pero ya empezaron a haber sus pequeñas industrias, y recuerdo que a un amigo me dijo, pues ahí hay un taller de piedra artificial y podías trabajar ahí seguramente. Porque a ti el estudio en aquel momento no te llamaba la atención, ¿no? No, lo que sí tenía muy claro es que tenía que salir del campo y llevarme a mi madre, y que viviera una vida más tranquila que la que había llevado hasta ahora. Y mi madre tenía todas sus hermanas en el pueblo. Y bueno, pues busqué una casa y la alquilé, y yo me puse a trabajar en el taller de piedra artificial, y ella se quedó en su casa. Te empezaste a aprender un oficio. Sí, y por la noche, pues un centro que había para los obreros, centro obrero católico, que lo fundó un sacerdote, que tengo una foto por ahí de él, y él a los obreros por la noche tenía un equipo de profesores y nos daba formación, y formación reglada además, porque estaba homologado aquel centro obrero. Y eso me salvó, porque ya ahí empecé a hacer cosas,
Y ya cuando entré posteriormente en San Juan de Dios, pues ya llevaba una formación y pude hacer, pues, ya llevaba la primaria, el bachiller y cuarto y reválida en un tiempo récord. Pues tú entras Yo ya la llegué, obra. yo en la obra de San Jovencito. Juan de Dios entré con 20 años. 20 años. Fue justo el día que cumplía 20 años que me fui. Sí. Y ahí entras. Allí entré y a formarme con un grupo de muchachos, todos muy animosos. Porque nunca te llamó a ti el sacerdocio. No, bueno, siempre valoré mucho, pero entendía que tenían que estudiar mucho y yo no quería estudiar tanto, no me veía yo con capacidad para estudiar tanto. Después me he dado cuenta que tenía que estudiar tanto y cuanto más, porque además de la teología tuve que hacer pues, lo propio para la enfermería y para la especialidad de... Claro, porque tú empiezas con la obra, con los hermanos de San Juan de Dios, y empiezas un poco ahí a formarte. De año 73 hasta el 70, y allí estuve 73, 74, en Cienpozuelos. En Cienpozuelos, yo los conocí a ellos en Jerez. ¿Los conociste en Jerez? Cuando yo entendí que era ahí donde tenía que ir, porque era la idea que tenía es ponerme a trabajar y que la logística quedara resuelta, ¿no? Porque, bueno, cuando uno es joven, pues lo primero es coquetear con crear una familia y tal, pero al final de la jornada, que ya en aquel tiempo se estilaba el estilo de la familia muy tal, pero un poco más la idea lo había sido la nuestra, y que ya la gente pues tenía 1, 2 hijos, 3, y que se compraba un cochecito y toda la semana trabajando, el cochecito fin de semana fuera, y yo me veía eso muy reducido para mí. Y entonces yo tenía... ¿No te estaba llamando mucho la atención? No, porque yo entendía que tenía que estar más libre para hacer más cosas y que realmente lo que me llamaba la atención de la casa familiar es que, bueno, pues la mujer es la que tenía la logística preparada, tú te dedicabas a trabajar y ella a la logística. Entendía que no, que eso... Y yo esa logística la entendía de otra manera, por eso me fijé en una comunidad religiosa, y una comunidad religiosa puede ser un que tiene la logística preparada. Después ya descubrí que eso es mucho más importante que todo eso, porque es otra cosa. Pero en aquel tiempo que no pensaba nada más que en eso, dije, pues yo me voy a una entidad de esta, me dedico a atender a los pobres. Entonces cuando empecé a buscar a alguien que se atendiera a los pobres, pues a este sacerdote, a don Antonio Gamboa, yo le preguntaba, que por cierto está en proceso de canonización. Yo le preguntaba a don Antonio, y alguien que se dedica, y pues mira, los franciscanos tienen, pero ella predica, no, a otra cosa. Y dije, vamos, los de San Juan de Dios se dedican a los enfermos. Y a ver, ¿dónde están esos? Me dice, pues en Jerez, y me acerqué a Jerez. Y recuerdo cuando fui a Jerez fue una época muy curiosa, porque fue cuando estaba el Lute, perdido por ahí por esos mundos. El Luterio. Y se estropeó el coche y tuve que hacer autostop, y como estaba el Lute suelto, pues no me cogía nadie. Fue una época, una anécdota muy simpática. La época mala del autostop, que sí. Nadie te recogía. Antiguamente tú hacías autostop y te cogían, pero en aquella noche, vamos, nada, no, porque estaba suelto además por ahí. Y bueno, pues fue conocerlos y solicitar ingresar en 2 meses, no tanto más. Y cuando yo me viví, bueno, la primera metido en un convento con 70 personas vestidas de negro por allí, yo dije, esto no es mi estilo, ni esto es mi forma, ni esto es aquí yo. Y no me fui porque me dio vergüenza, porque me habían montado un pollo para irme y ahora me voy a volver el otro día, pues se van a reír de mí. Y entonces aguanté un poco más hasta que ya fui conociendo más cosas y empecé a tratar con los maestros, los superiores que teníamos, que eran gente muy, muy, muy válida. Yo recuerdo una anécdota muy curiosa, que me llevaron a un pabellón para dar de comer a personas que estaban muy malitas, y allí había un señor vestido de hábito de San Juan de Dios, muy fino, y yo del campo que venía prácticamente, bueno, allí de pueblo. Y entonces aquel señor se dirigió a mí y dice, oiga, ¿y usted de dónde viene? Y yo le digo, pues mire, usted vengo de Ronda. Ah, ha venido. ¿Cuándo ha llegado usted aquí?
Pues me he llegado esta mañana. Y ya está aquí, sí, ¿y por qué no se ha acostado? Porque yo ahora, si me he puesto, lo último que voy a hacer es dormir, porque esto es muy nuevo para mí todo. Y me mira y dice, bueno, yo pienso que usted está un poco loco, porque vamos tan joven como es usted, meterse aquí, conmigo, usted qué cuadro hay aquí. ¿Y cómo se le ocurre? Y yo me quedé a cuadros, ¿no? Cuando me dijo él eso. Y yo dije, mire, el consuelo que tengo es que usted no tiene cara de amargado. Yo a usted le veo muy feliz. Entonces, eso es lo que ahora me tiene aquí, porque si no ya me había ido corriendo. Y a partir de eso, ese hombre fue mi maestro. Ya me ha acompañado toda la vida, ¿no? Y siempre me decía, ¿te acuerdas? Digo, sí, me acuerdo. Ese momento ahí en San Juan de Dios, en Simpozuelo, llega un momento en que tú te vas a especializar. Porque y tienes que estudiar, es decir, tienes que estudiar la carrera de enfermería. Nada más llegar allí, pues lo primero que me hacen es me meten en un colegio que había dentro de la institución, y las horas lectivas teníamos más que las horas lectivas. Incluso cuando había vacaciones nosotros seguíamos con los cursos hasta que llegaba a cuarto y reválida, que es lo que se hacía entonces para entrar a la universidad. Entonces, hice cuarto y reválida con profesores propios de la orden, y cuando ya hice cuarto y reválida, después el noviciado, 2 años en Málaga, y al volver ya me pusieron a estudiar en enfermería. Y en paralelo asistía a una clínica psiquiátrica militar, porque ya entré en edad de servicio militar, entrar en el ejército. Entonces había un convenio entre el Ministerio de Defensa y la orden de que los hermanos que estaban allí, si iban a servir a la clínica militar. Y yo fui a la clínica militar y el director de la clínica militar que nos daba clases de enfermería. Pues allí, entonces era ATS, asistente técnico sanitario, ¿no? Pues a partir de ahí pues él se convirtió en mi profesor y yo en su alumno. Trabajamos en la clínica, después yo fui el director de enfermería de esa clínica y era el presidente del Tribunal Central de Psiquiatría Militar de España. Y estuvimos 7 años viendo enfermos de las Fuerzas Armadas, de los profesionales, sobre todo la Guardia Civil, la Policía Nacional, los profesionales del Ejército, que son suboficiales, oficiales, jefes y generales. Y bueno, pues ahí estuve conociendo, me gustó mucho que me formaron militar, porque la formación es muy disciplinada y muy estratificada, y entiendo que es una formación como muy... Y yo siempre he agradecido mucho, primero nacer en una familia numerosa, después haber entrado a San Juan de Dios y después que me formaran técnicamente los militares. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
momentos de infancia con sus padres en su ronda natal, las necesidades que habían en esa posguerra y que sus padres ayudaban a mitigar a través de sus recursos, y que ya desde muy pequeño Jesús fue viendo cómo nacía en su interior esa necesidad de ayudar al prójimo. Los recuerdos de la época navideña en familia imborrable, en ese espíritu que muchos pudimos vivir y que desgraciadamente es inexistente en esta sociedad de la actualidad, por su falta de valores humanos, nos ha volcado en este mundo insolidario, y en donde Jesús, que es un pequeño oasis, nos permite entrar en reflexión de que todavía estamos a tiempo de cambiar el rumbo de este globo terráqueo. El hermano Jesús, a medida que lo vamos escuchando, con su lenguaje sencillo, nos va llevando a un momento especial de bienestar, nos relaja y su modestia y humildad empequeñece nuestro mal usado ego. Todavía nos queda mucho que escuchar de Jesús. Amigo telespectador, no se distraiga. No deje perder ningún momento. No hay marcha atrás. Escuchamos a Jesús. Jesús, estás haces tu estadía en esta clínica militar y te sales de ahí y ¿qué pasa? Que los hermanos, la obra te quieren mandar destinado a Canarias. Ya en el año 82 me quitaron de la asistencia directa a los pacientes, a los enfermos mentales y a la clínica, y tuve que estar 2 años, estuve 2 años de formador con los que querían ser hermanos de San Dios, los chavales jóvenes que querían ser hermanos de San Dios, venían allí y estábamos un tiempo, tenían 1 año, algunos 2, en los que, bueno, pues ellos empezaban a intentar andar ese camino, y los que tenían vocación pues perseveraban, y los que no pues descubrían que no era su camino y se marchaban y no pasaba nada. Y entonces hubo un capítulo provincial, me dijo provincial que me ocupara de los chavales. A mí aquello me chocó mucho, pero bueno, accedí y allí estuve 2 años. Y a los 2 años viene un día el provincial y me dice, te voy a mandar a Canarias. Y me queda cuadro cuando dice a Canarias. ¿Qué hago yo aquí, no? ¿Qué hago yo ahí? Y yo decía, bueno, en aquel momento no teníamos nosotros los conocimientos que hoy tenemos de qué pasa en cada ciudad, en cada comunidad autónoma. No existía internet. No existía nada. Y entonces yo entendía que le debía decir a mi superior que yo no estaba en condiciones de venir a Canarias porque no iba a rendir. Mi formación era psiquiátrica, de formación y de pasión, porque me gustaba trabajar en psiquiatría. Y yo con niños no sabía trabajar, no sé trabajar con niños. Eso es una cosa muy difícil, uno no tiene vocación pedagógica, yo tenía vocación hospitalaria, no pedagógica. Entonces me dice que tenía que ser yo por esa formación que tenía, porque aquí lo que se había hecho era un colegio para niños con secuelas de la polio, y ya la polio había desaparecido, y los niños que tenían la polio eran los mayores, y de 14 años para arriba todos eran ya de polio, y los más jóvenes no había con polio prácticamente, había otro tipo de patología, pero entonces él quería que yo viniese porque se había salido la orden aquello, y que ya había que adaptar ese colegio a otras necesidades y que ya no había niños de la polio. Entonces vine para ver que en la infancia y juventud, aquí en Canarias, de las patologías que había, que este colegio podía derivarse hacia. Y entonces cuando le insistí otra vez que no me veía yo como docente, él me insistió que tenía un equipo multidisciplinar, yo venía como coordinador y por lo tanto presidía el equipo multidisciplinar, que había un psicólogo, un pedagogo, trabajador social, y algunos otros médicos rehabilitadores. Y entonces yo venía como presidente de ese equipo multidisciplinar y con vista
a abrirnos a otras patologías infantiles y juvenil. Y bueno, de hecho empezaron a entrar más de protección de menores con parálisis cerebral, pincho con parálisis cerebral y otros pues, distorsiones musculares, como una patología más amplia. Cogíamos también parte de los que venían de África y me dijeron, bueno, vas a hacer eso, pero solo por 6 meses. En 6 meses me mandan un informe y yo ya veré lo que hacemos. Y a los 6 meses, pues no me dijeron nada, pero yo tampoco ya entendí que me debía ir porque yo estaba muy equivocado. En Canarias había muchísima necesidad. Y esto estaba muy lejos de la península. Entonces, todavía está lejos, Sí, todavía está. pero en aquel entonces era muy brutal la situación. Y además la fenomenología de los peninsulares que venían aquí. A mí me llama mucho la atención aquello de peninsular, godo y los que pasábamos. Entonces al godo le decían a aquellos funcionarios que venían. Yo recuerdo haber trabajado cuando empecé la obra social, tuve que salir de la orden y empecé a trabajar en el Servicio Canario de Salud, en el INSALU en principio, en el INSALU. Después vino el Servicio Canario de Salud, pero primero yo estuve en el INSALU. La Seguridad Social. Y el INSALU, todos los mandos intermedios y superiores no eran canarios ninguno, todos eran peninsulares. Y los que habían venido, porque venir a Canarias significaba como el que va a la mar, que va a la mar le cotizan el doble y cuando quiere cambiar pues le dan una posibilidad. Lo mismo el funcionario que venía a Canarias, que no quería venir nadie, pues le pagaban un 10% de residencia. Y después podía elegir la plaza en el puesto que quisiera, ¿no? El que venía buscando la plaza en la península, esto lo trataba como con la punta del pie. Y el que tenía corazón, los canarios lo cogían, le movían el corazón y se quedaba aquí. Y entonces esos pasaban a ser peninsulares, los otros eran godos. Y los que ya nos hacíamos al pueblo canario, pues ya no éramos ni peninsulares ni godos, ya éramos uno más y estábamos integrados. Y eso me llamó mucho la atención, de cómo había sufrido el pueblo canario, también de nosotros, de muchos de nosotros, no todos, porque claro, yo he visto ejemplos aquí, por poner uno, pues no sé, don Alberto Cabrera Díaz, que vino a hacer el servicio militar y se quedó aquí y fue el que fundó pues esa gran casa de publicidad que Atlantis, ¿no? Y otros más, algún cordobés, Rafael, de la Casa de Galicia. Bueno, Rafael pues venía a hacer la mili aficionado al... Añeiro, Rafael el gallego, sí. Sí, pero era Añeiro, ¿no? Añeiro. No me acuerdo bien ahora mismo, pero sí que era un cordobés. ¿Vale? Y ese también, o sea, esos se quedaron aquí, lo hicieron canarios y se hicieron canarios y vivieron codo a codo. Y se integraron. Y a mí me pasó igual. Yo, cuando vi la necesidad que había, yo no pensé ni en nada, sino en trabajar. Pero llega el momento de esa obra social. ¿A ti se te ocurre, bueno, tú después de ver debajo de la escaletri a muchísimos dirigentes, llega un momento que tú dices, aquí hay que hacer algo, estos señores hay que tratarlos, ¿no? Después veía que las entidades que había en aquel entonces eran unas entidades que eran muy asistencialistas, pero no se planteaban que esas personas podían reintegrarse en la sociedad. Y no había ningún recurso para reintegrarlos. Les daban pues, todo lo que necesitaban, ropa, alimentos, todo lo que quisieran, y que se bañaran y tal. Pero ahí está, quietito, como si fueran animalitos ahí. No, yo decía, la asistencia, la acogida es un pretexto para el desarrollo. Y no, que estas personas tienen que llegar al máximo posible para ellos, ¿no? Y bueno, eso, pues lo primero fue coordinar los centros que había en aquel momento que hacían asistencia, que era Cáritas, el Jesús Abandonado, la Cruz Roja, intentar coordinarlos todos para que se hiciera un trabajo de recuperación de estos señores, ¿no? Bueno, pues esa fue la idea
Y eso se hizo porque, claro, nada más llegar aquí y ver esa situación, cuando yo empecé a sacar el carnet de conducir para poder llevar a los niños a sus casas con una compra para esa familia desestructurada, yo siempre pensé que es mejor una familia desestructurada que una buena residencia, un mal hogar que una buena residencia, porque en el hogar es más fácil, más sutil y se puede educar y se puede individualizar la persona y no institucionalizarla, ¿no? Los chavales no se podían institucionalizar, no era bueno. A lo mejor era lo menos bueno, pero no era lo menos bueno. Y bueno, me empecé a sacar el carnet de conducir cuando me metían por ahí por la Escalestri, que había entre el mercado y tal, pues le pedí al chofer que me dejara entrar. Al profesor de autoescuela. Al profesor, al monitor. Y me decía, pero que está usted loco, ¿cómo se va a meter ahí? No, es que le van a dar un navajazo, ¿sabe Dios qué? Y digo, no, a mí nada, estos no hacen nada de eso, son buenas personas. Y me di cuenta que eran enfermos mentales que consumían alcohol como ansiolítico, porque no tenían tratamiento, pues los habían echado fuera y no tenían. Y ahí fue cuando surgió, le expliqué a Monseñor Echarren, que yo lo había conocido en Vallecas, de obispo auxiliar con Tarancón, y recuerdo cuando una imagen que tenía de él, tengo de él, cuando él era un obispo joven, en una parroquia de Vallecas, en la puerta que ponían un cartel muy grande que ponía, enséñenle a pescar, no les den pescado. Y me fui a verlo y le conté, hombre, tú aquí, y le cuento. Y me dice, tienes que hacer algo por los chavales cuando terminan y se van a la calle y no tienen dónde ir, y por estos señores que hay aquí. Y eso lo juntas, y eso es y ahí hay una comunicación. Son vasos comunicantes, los que tienen experiencia se ocuparán de los chavales para que no den malos pasos, y eso, ahí se puede hacer una labor muy bonita. Y en eso nos metimos. Entonces, cuando decido hacer la obra, los hermanos de Juan de Dios, con mucha razón, me dijeron que ellos no tenían hermanos para dedicar a ese tipo de cosas, y que por lo tanto no se podía hacer en San Juan de Dios, y ni desde San Juan de Dios. Entonces yo le dije, bueno, pues me voy. Entonces me dijo, no, te vas a Málaga de director de enfermería. Entonces la reflexión fue, la orden tiene medios suficientes para contratar al mejor director de enfermería, lo hará mejor que yo, y estos señores, yo no le doy la espalda, porque darle la espalda e irme me parece es abandonarlo con premeditación y alevosía, y sabiendo las faltas que hago aquí. Y eso es lo que me obligó a quedarme, entonces a trabajar en la clínica del Pino, en servicio de hemodiálisis, dializando a los enfermos renales. Y ahí estuve un año hasta que la obra cogió cuerpo y empezó a andar por sí. Sí, porque además, Jesús, con todo claro, hoy estamos viendo esta obra, bueno, después de 30 años en perfecto estado, pero yo me acuerdo, o sea, recuerdo cómo se veían aquellos inicios, ¿no? Sí, donde quiera que había una baldosa poníamos una colchoneta, un trozo de una espuma con densidad y acostábamos gente. Yo era un antro humano, pero es lo que tenía. ¿El pueblo canario ha sido solidario? Mucho. El pueblo canario tiene un corazón que no le cabe en el pecho y ante una necesidad no se echan para atrás. Y por eso se hizo la obra. Ahora ya, claro, en aquel momento había un pueblo canario determinado, ahora hay otro pueblo canario. Todas las grandes empresas que estaban en las manos de aquella gente que era extraordinariamente humanitarios y humanistas y solidarios, ahora esos capitales están en otras manos que ya no son. No lo son. Y además tampoco la sociedad es lo mismo. Y lo que dicen que ha evolucionado tanto, yo no entiendo que haya evolucionado en los aspectos sí, los técnicos con la inteligencia artificial hasta lo demás. Pero en otros aspectos ha retrocedido mucho. Antes, no sé, yo cuando llegué a Canarias, a mí me parecía que Canarias estaba en un retroceso con respecto a la provincia más pobre que podía haber en la península de 10 años. Y allí ya no dejaban las puertas abiertas, aquí se dejaban las puertas abiertas cuando yo llegué. Y ese cercano de decirte adiós por la calle, eso en la península no se veía, aquí se veía. Y sigo pensando que a pesar de todos los adelantos, en eso somos nosotros mejores, estamos más concienciados, somos más
más personas, tenemos más sentido de solidaridad y de fraternidad que lo que los tienen en otras partes del mundo, en otras partes del país. De aquella época, estamos hablando de los 90, llegando hacia los finales, aquello fue una dura lucha, ¿no? El poder Una sacar... lucha. Abrazo partido. Y además hay algún bienhechor nuestro, un empresario que tiene una casa muy amueblada, y cuando hablamos dice, bueno, ahí la ventaja que tú tuviste es que veías que las dificultades venían en un desarrollo horizontal, y entonces ibas saltando una dificultad, tenías la seguridad que habías saltado, y el ejercicio físico de saltar lo cogía músculo, y otra y otra y otra. Si eso lo hubiesen puesto en un desarrollo vertical, había salido corriendo, asustado, eso no me podía pasar. Pero bueno, el fenómeno de la vida del hombre es así, ¿no? El hombre no ve en un momento determinado las dificultades en un desarrollo horizontal, digo vertical, sino horizontal, gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y por eso estamos donde estamos. Y seguimos saltando obstáculos ahora, quizás más grandes y con más peso, porque son más personas que dependen de nosotros. Yo recuerdo cuando la crisis económica, que dijeron que era una crisis económica, era una crisis más que económica, crisis social, que duró desde el año 7, finales del 7, hasta el año 12, finales 12, 13. Nadie pensaba que íbamos a tener una... Cuando llegamos a esa, yo me di cuenta, porque todos los días hablaba con empresarios y hablábamos y ellos me decían, pues si se mantiene en el tiempo, las consecuencias son que vamos a el pequeño, mediano y gran empresario. Y cuando la empresa no daba más de sí, ellos cogían un préstamo o cogían las propias existencias de sus ahorros, las ponían para salvar la empresa. Claro, esas también y acababan en la calle los empresarios y con un montón de empleados que eran de su responsabilidad. Y yo dije, bueno, ¿cuántos hay? ¿Cuántos dependen de mis hombros? Yo recuerdo que cogí un papel y empecé por los usuarios de la casa, los empleados que estaban trabajando en la casa y que era el único sueldo que llegaba. Y me salían casi 800 personas que vivían directamente de la obra. Esa es una realidad que pesa mucho y te hace pensar, ¿no? Y bueno, yo también en ese aspecto, el hecho de ser campesino, yo recuerdo a mi padre que en aquella serranía de Ronda, cuando llega enero, las heladas son brutales y salían sabañones en las orejas. Y mi padre se ponía muy contento cuando helaba. Y yo le decía, pero papá, por Dios, ¿cómo te puedes poner contento con lo malas que son las heladas? Se queman las plantas. El trigo estaba y se quemaba. Y me decía, esa es la salvación del trigo, que se queman las hojas y tiene que echar raíces. Entonces coge una cepa fuerte y el tallo es potente y saca después una espiga grande. Si no tuviera el contratiempo de la helada, quedaba endeble. Al primer viento lo tiraba y ya se perdía la cosecha. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad.
El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928 481 249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Su necesidad de ayudar a los demás, nacido en su infancia, le hacía que en su juventud ingresara en la Orden de los Hermanos de San Juan de Dios. No quiso ordenarse sacerdote porque él no quería perder mucho tiempo en los estudios, sino directamente llegar a esa labor de ayuda. Pero al final pasó más tiempo estudiando, ya que realizaba sus estudios de enfermería, especialidades de psiquiatría, etc. Su llegada a Gran Canaria casi accidentalmente, ya que venía obligado a impartir clases en el colegio de niños que la orden tenía en la isla. Le permitiría ver las necesidades humanas que tenía la capital. Recordaba su estancia con los indigentes debajo del antiguo Escaletri, en la capital Gran Canaria. Estas circunstancias hicieron que planteara a la orden crear un centro que pudiera acoger a estos hombres y mujeres que estaban en la calle con necesidades vitales. Al no recibir apoyo, sale de San Juan de Dios y crea lo que iba a ser la obra social de acogida y desarrollo, que al fin y a la postre iba a marcar un antes y después, iba a ser el atendimiento de estas personas. Jesús, ¿cómo te sientes hoy? Pues bien, ahora ya me siento con una obra hecha y que tengo que buscar la salida porque yo ya no seguir, me tengo que apuntar a venir a hacer terapia ocupacional, porque estos años han sido muy duros y hemos trabajado muy duro porque con la población con la que hemos trabajado es un trabajo muy duro porque exige mucho ejercicio, mucha dedicación, mucho trabajo y muy duro trabajo, y quizás los resultados no se ven tanto porque nos ha tocado trabajar con los que están en el último escalón posible de pobreza, marginación y abandono, y eso ya sacarlos de esa, porque eso ya no es que estén en el plano del vagón de cola, sino es que no, la sociedad no cuenta con el vagón de cola, ni sabe que existe muchas veces, porque no están censados, no figuran en ninguna lista, están, digamos, en una bolsa que está por debajo de donde la gente camina normalmente durante el día. Entonces, sacarlos de eso, manifestarlos a la sociedad, apuntarlos en los sitios que tengan un derecho a todo lo que tiene derecho un ser humano normal. Me dan cuenta, muchas de estas personas no están censadas, ni los políticos los citan para que vayan a votar. No existen, no están
los radares que manifiestan. Cuando nos dicen, hay tantos pobres en España, pues no hay tantos más cuantos que no están aquí. Y, bueno, ¿Se te ha quedado alguna espinita clavada de algo que quisiste hacer a lo largo de toda tu vida y no pudiste hacer? Siempre se quedan espinas clavadas porque ves que no llegas a todo, pero en realidad de verdad, como estás a tope de lo que estás haciendo, no tengo esa sensación. Ahora tengo la sensación de que esto que hemos intentado que toda la sociedad ponga su mirada en este colectivo que es el más vulnerable, el que está en peor situación, pues que siga poniéndolo, ¿no? Y que lo que hace falta, pues mi pensamiento es que esta obra es una obra de San Juan de Dios que cuando yo ya no pueda llevarla con la eficacia y la contundencia y la operatividad que yo la he llevado, porque debe ser la institución que ponga los medios para que siga ella llevándolo, ¿no? Y yo, mientras que pueda estar, aunque sea venir a terapia ocupacional y hacer lo que ellos hacen, terapia ocupacional, pues ser testigo de que esto va para adelante hasta que Dios quiere me llame, ¿no? ¿Tienes muchos enemigos? No, porque yo no le he dado nunca la cualidad de enemigo a nadie. Porque eso es cuando un guerrero le da a uno la cualidad de enemigo, le ha dado las armas para que te tire. Como yo no considero ningún enemigo, pues no considero que tenga enemigos, ¿no? ¿Y amigos? Personas que no me quieren o que están más cómodos sin que yo esté, pues posiblemente. Amigos mucho. Y amigos de verdad, muy poquito, como siempre, pero simpatizantes, digamos, muchísimos, admiradores, más de los que yo me merezco. Sinceramente lo digo, no digo porque si me conocieran de verdad seguramente no querrían tanto. ¿Qué piensas de la política tú? Pienso que se han perdido el norte, el sur y la brújula para saber dónde está el norte y el sur. Esto yo no me podía imaginar que a mí me tocara vivir en España algo así. Nosotros hemos vivido pues, en unas épocas como muy complicaditas, cuando no había libertad y nosotros éramos libres para decidir cosas. Ahora que tenemos libertad, no me puedo creer que hayamos decidido vivir con esta historia. Entonces creo que estamos en una historia fea. Además, estamos como siendo maltratados por los poderes más nobles del Estado. O sea, ver la tragedia de las vías de comunicación, de las vías de los trenes, hoy que nos están diciendo, ver que el dinero de nuestro dinero, el dinero que va para los servicios, la sanidad, la educación, ¿cómo se ha empleado ese dinero? Se lo han llevado, los han robado y no hemos dicho nada. Yo qué sé, un poco decepcionado de eso, pero comprendiendo que es que no hemos pensado que podían ser tan malos, si no nos hubiéramos jugado. No hemos pensado que podían ser tan malos. ¿Cómo te gustaría que tú fueras recordado cuando no estés? Bueno, con que me recuerden como una persona que siempre ha buscado el bien por encima del mal y siempre ha creído que el bien le puede dar mal y nunca el mal le ha podido dar bien. Y yo tengo bastante. Pero no he trabajado nada para que me recuerden como de una forma determinada. No sé. De hecho, cuando yo vi ese cuadro no me gustó. El cuadro me parece que era muy exagerado, ¿no? Y gracias a Doris y a un hermano de San Juan de Dios, porque el hermano Ángel me decía, mira, eso lo ha hecho un artista y lo ha visto así, y que te lo comes. ¿Te guste o no te guste? Sí, pues claro, porque a mí no me gusta que me pongan ahí y tal, claro. Ya está. ¿Y los colaboradores cómo los has tenido durante tantos años? Porque ahora mencionabas a Doris, has tenido muy buenos colaboradores. Muy buenos, buenísimos. Me han dado 20 vueltas. Y he hecho lo que he hecho porque ellos están ahí, si no, no podía haber hecho. O sea, que no es mérito mío, es mérito de un equipo que bueno, que han puesto los ojos en mí. Yo he sido muy lunático entre comillas, digo, pero muy osado a la hora de salir a la escena y me ha salido bien.
Pero me salió bien porque yo estaba ahí apoyándome y yo, ten cuidado que esto no está bien, ten cuidado que esto no está bien. Yo lo que más valoro de ellos es cuando me han dicho que me corrijan cosas. Eso solamente lo hacen gente que te quiere de verdad. Claro. Además, sobre todo que se atreven a decirte que corrijas, ¿no? Sí. Es decir, que no están de acuerdo en la línea que tú, y oye, hay que rectificar. Es muy importante. Y tú siempre lo has asumido. Siempre. Y le he dado las gracias. Y le he dado las gracias. Claro. Es el mejor servicio que me han hecho. Ahora que me hablas, y digamos llegando al final, ahora que me hablas de que tú estás viendo un poco que ya hay que tomar relevo, ¿eso te sientes con ganas de relevarte en el puesto? Sí, porque yo siempre he dicho a las personas que han estado, sobre todo en la empresa familiar, que me ha tocado trabajar mucho, siempre he dicho, antes de los 70 años retírate, porque si no, no vas a tener quien y va, en fin, tu entierro va a ser muy triste. ¿Y tú has pasado entonces, yo ya he pasado los 70 años, entonces tengo bueno, no por mucho, ser coherente. Vale. Por ello, ya va en 1 y medio, casi más. Entonces, pero sí con que, fuerza sí te sientes. Sí, me siento con fuerza, con ánimo, pero sabiendo que ya el reflejo no son los mismos, la memoria no es la misma, y hace falta una entrevista de esta. Estábamos muy relajados, pero a mí me llega ahí, el otro día que me llegaron por la televisión que habían muerto 2 personas quemadas en una cueva, y me venían los que pensaba, porque estábamos en el sur con muchas cuevas de estas, muchas historias, pues me costaba, y a lo mejor tenía una idea que la podía decir, y cuando yo echaba mano a la idea ya no estaba. Ya no estaba. Entonces hay que tener cuidado. Eso suele pasar a veces, ¿no? Estaba leyendo. Bueno, pasa yo soy señor, un ¿no? lector empedernido y ahora me estoy dando cuenta que leo y disfruto mucho leyendo, pero cuando termino y bueno, ¿dónde empecé? ¿Y qué me ha dicho esto? ¿Qué me ha dicho esto? Bueno, tú sabes que están los marcadores de página que para eso te sirven para volver a donde estabas, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde ves tú esta obra social de acogida y desarrollo? En ese futuro cercano, ¿hacia dónde la quieres tú? Sí, siendo muy sincero, pienso que estamos metidos en un materialismo tal que dedicarse a los pobres, pensando que no hay que mirar... A cambio de nada. Esto nadie lo va a ver así, ¿no? Esto no lo van a ver así. Dicho de otra manera, la gente ahora cuando gestiona es más pragmática de lo que yo he sido. Y eso se va a notar, porque es muy difícil. Mi principio es cuando llega una persona ahí a la puerta, si llegan 2 con la misma edad, con la misma enfermedad, y uno tiene una pensión contributiva y otro no la tiene, yo siempre elegiría al que no tiene pensión contributiva. Dudo mucho que todos hagan eso. Aunque yo lo dejo escrito. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad.
Estamina, la seguridad del ahorro. Estamos llegando al final. Reconozco, y eso también lo habrán podido comprobar los señores telespectadores, que estos minutos que hemos estado viviendo con Jesús han pasado sin apenas enterarnos. Y eso lo digo yo. Nos hemos alimentado su interior, que nos ha transportado a situaciones placenteras de entendimiento. En esta última parte hemos podido comprobar cómo se siente en la actualidad, que sigue con la misma ilusión en que la obra social de acogida y desarrollo siga creciendo y que pueda llegar su mano de ayuda a más gente. Cuando comentaba el proyecto de atención a esas personas que conviven a la intemperie en el sur de la isla de Gran Canaria y que la obra ha emprendido el trabajo de reinsertarla en la sociedad. Poco a poco se nos va acabando el tiempo de estar con Jesús. Y a pesar de que parecía que el tiempo se había parado escuchándolo, la televisión es inexorable y marca sus tiempos. Pero estoy seguro que habrá más momentos con él en el futuro. A medida que me voy despidiendo de Jesús, me viene al recuerdo esas primeras palabras que crucé con Jesús al conocerlo hace 30 años y que me ha venido a ratificar al paso de los años, que es una persona especial, singular y entrañable, y que me iba a marcar dentro de mi interior. Jesús García Barriga, hombre de Dios, enfermero, fundador de la obra social de acogida y desarrollo, buena persona, gracias por permitirnos estar este tiempo contigo y que nos ha posibilitado ganar un poco más de vida. Jesús García Barriga, amigo, no cambies, contigo tiene una gran deuda a la sociedad. Hasta siempre.